Ahí estamos. Segunda parte, 1 de septiembre. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema en nuestra querida UNPAS. Van a encontrar en el libro de la materia la unidad 6, en ese momento la unidad 6, sobre Consejo de la Magistratura. Veamos algunas nociones introductorias al fallo Rizzo, que es el que nos convoca el día de hoy, para situarnos. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de la justicia, del poder judicial, no es solo la actividad de los jueces y juezas de la nación, y obviamente de las provincias, ¿no? Pero no es solo la actividad de los jueces, la actividad jurisdiccional de los jueces, lo que nos importa. Porque tenemos que ir un poquito más allá y ver cómo se compone ese poder judicial, cómo llega una persona a ser juez o jueza, cómo puede dejar de serlo, y de qué manera todo el sistema político, llamémosle, más general, interviene de acuerdo a sus facultades, a la distribución de competencias, en ese proceso de designar jueces, de removerlos, de controlarlos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo el sistema político en general o el sistema de gobierno en nuestro país? Porque intervienen otros poderes e intervienen actores ajenos a los poderes, ¿sí? Nosotros vimos en una de las primeras clases que nuestro sistema traído de Estados Unidos, Francia, Chile, de pesos y contrapesos, de controles cruzados, de facultades de control, de veto, que cada poder tiene frente a los otros, hace que todos puedan decir que tienen un cierto ámbito de facultades propias, pero a la vez que puedan controlar, que además sean controlados por los otros poderes. En particular, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los resortes constitucionales, cuáles son los ámbitos institucionales que el constituyente creó para llevar adelante el procedimiento de designación, control y remoción de los jueces. Entonces, yo hago esta introducción porque no va a ser el propio Poder Judicial en exclusiva, ni siquiera la Corte Suprema, quien lleva adelante estas facultades, sino que se va a crear un organismo, que es este Consejo de la Magistratura, que va a ser novedoso en el año 94, es decir, es una incorporación que la reforma trae, entre tantas otras. Algunos lo llaman trasplante, porque era una experiencia que ya estaba en otras latitudes, y nosotros la tomamos, la adaptamos de alguna manera y la incorporamos a nuestro sistema institucional. Esta es la segunda parte de la Constitución, que llamamos parte orgánica, ¿sí?, de las instituciones, la sala de máquina de la Constitución, lo llama algún autor, y específicamente en un artículo. Entonces ustedes tienen que tener ahí la Constitución a mano o el libro para ir revisando ese artículo. Hay básicamente dos, el 114 decimos, ¿no? Hay básicamente dos planos para entrarle a ese artículo, analizarlo. Uno es el de las competencias de este tribunal, y otro es el que va a ser objeto del fallo Rizzo, que es el de la composición.
¿sí? Cómo se integra ese tribunal, quién nomina a quién y cómo actúa. Sobre lo primero que no está en el fallo Rizzo ni en Uriarte, que vamos a ver después, digamos 2 o 3 cositas. Primero, la actuación de lo que se llama el servicio de justicia, ¿sí? La función jurisdiccional como tal, ustedes ya saben, en nuestro país es objeto de muchos debates, de opiniones, de controversias, muchas veces objetada esa administración de justicia en términos generales, pero básicamente por digamos, algunas actuaciones en particular que están siempre centradas sobre los casos más relevantes y el fuero que es el más complicado, que es la jurisdicción federal, ¿sí? Los jueces federales. Entonces, a veces nos quedamos con esa foto como si fuese toda la película, y no es así, pero siempre es lo que más resuena. Entonces, ¿quién nombra a los jueces federales? ¿Quién los remueve? ¿Quién los asciende? Todo eso vamos a ver un montón de noticias, si prestamos atención, porque está todo el tiempo revisándose, todo el tiempo está en tensión. Lo que hace el propio Consejo de la Magistratura, qué pliegos aprueba, cómo son las ternas, etcétera, etcétera. Todo eso está siempre en tensión. Y lo que tenemos que tener en cuenta que el análisis que se hace de esa actuación del Consejo de Magistratura no es estrictamente jurídico. O sea, primera conclusión, es un órgano político que está inserto, si vemos en la Constitución, dentro de la esfera del Poder Judicial. Si es un órgano del Poder Judicial, ustedes recuerden, está el Poder Judicial con la Corte y los tribunales inferiores. Después tenemos se me borró la palabra. El Ministerio Público, no me salía, el Ministerio Público, que son los fiscales, el Procurador General, los fiscales y el Ministerio Público de la Defensa, ¿sí? Los defensores oficiales. Y después tenemos este Consejo de la Magistratura, que si bien está en la órbita del Poder Judicial, su composición y su desempeño, o sea, sus atribuciones, no van a ser estrictamente judiciales. Entonces ahí se va a meter la política, no por la ventana, sino desde la génesis. O sea, sabemos que la función no es estrictamente judicial, como sí lo es, o lo podemos entender así, a la función jurisdiccional de un juez, al resolver un fallo. Siempre hablábamos las atribuciones de la Corte, que pueden ser divididas en las jurisdiccionales y en las institucionales, como poder del Estado, como autoridad a la par de los otros poderes y con responsabilidades como parte del gobierno federal. El Consejo de la Magistratura lo que hace es recabar diferentes criterios para su integración, que sí van a estar en cuestión en el fallo Rizzo. Para ponerlo simple, un criterio más técnico y un criterio más político. El criterio político, como tal, responde de alguna manera al principio de la voluntad general, de la voluntad popular, que se expresa a través, en una democracia, a través del voto en las urnas, el sufragio. Y el otro criterio, el técnico, no tiene que ver con lo que elige el ciudadano o la ciudadana, sino con un saber técnico, ¿sí? Con un saber académico, específico, que se traduce en un concurso de oposición antecedente donde yo tengo que ir a demostrar mi experiencia, mis saberes, cuál es mi currículum y pasar por una audiencia pública. Entonces ahí tengo como 2 grandes criterios que parecieran ir por carriles paralelos. Bien, pero lo primero que tenemos que entender es esto. Es un órgano político compuesto por expresiones que representan esos 2 criterios. Pongámoslo simple. Por un lado tengo los académicos, los jueces y los abogados, que tienen una expertise en la materia jurídica, y por otro lado tengo un representante del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Nación, diputados y senadores,
que vienen con otro criterio, ¿sí? Un criterio de que los elige el pueblo para estar ahí. Pueden incluso no ser abogados, no necesariamente tienen que ser abogados. El resto sí, ¿sí? Para ser un académico, los académicos, hay académicos de todas las disciplinas, pero acá son de las disciplinas jurídicas. Podría ser alguno que no sea estrictamente abogado, pero después para ser abogado propiamente dicho y jueces, sí se requiere ese saber específico. Bien, entonces decíamos, esta es una incorporación del constituyente que tiene esa particularidad de innovar, o sea, de ser una ruptura con toda la tradición, los precedentes de nuestro país. Eso puede ser una virtud. Y por otro lado, la contracara es que esa novedad que se plasma en el artículo 114 no termina de ser modelada por el constituyente. ¿Sí? Es como que dice, bueno, armo esto hasta acá y lo que sigue lo va a tener que hacer el legislador. No sé si alguno tuvo la oportunidad y la fortuna de visitar la ciudad de Florencia, en Italia, donde está el famoso David, en las galerías Uffizi. El David de por sí vale un viaje a Europa, pero es llamativo no solo contemplarlo, sino cuando uno está entrando a esas galerías, es como un gran corredor largo, y mientras uno estaba, y al final está el David, ¿no? Y cuando uno está avanzando, uno lo ve de lejos y ya se maravilla, pero cuando uno está avanzando, ve a los costados piezas a medio terminar, que es el mármol, la piedra, que está tallada, pero por ahí, por alguna razón, no están finalizadas esas obras. Y ahí uno ve lo difícil que es llegar a lo que está al final del pasillo, ¿no? Que es una obra acabada, y bueno, una magna obra célebre, pero lo que cuesta el proceso, uno ve ahí, che, mirá, de una roca que no dice nada, empezás a tallar tiqui, 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 y llegás a la obra de arte. Y lo traigo a colación porque el artículo 114 nunca llegó a ser un David, ¿sí? Quedó a mitad de camino en ese proceso de tallado. El constituyente se hace cargo de esto y dice, bueno, a través de una ley se definirán los contornos de esta obra a medio terminar. Claramente no se lograron los consensos necesarios para avanzar en el detalle. Algo así podemos decir con lo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que también lo transfiere a una ley. Y el problema que vamos a tener acá es que después las leyes en nuestro país las dictamos, después las modificamos, después volvemos para atrás, y con los fallos también. Entonces Rizzo es una muestra de eso, de una ley que nunca termina de cuajar, y bueno, y ahí tenemos este organismo funcionando, bueno, bien a la Argentina. Ahora, dicho esto, vamos a repasar un poquito las funciones, porque esas funciones no están puestas en disputa en Rizzo, entonces las tenemos que tener en cuenta para poder entender ese fallo. Pero antes, repasar muy someramente el proceso de designación de un juez. Si yo tengo que distinguir primero un juez de la Corte del resto de los jueces, ¿sí? Jueces de cámaras, de tribunales de apelaciones y jueces de jueces inferiores, ¿sí? Jueces, perdón, de primera instancia. Todos los jueces inferiores a la Corte. La Corte va a tener un procedimiento específico, único, que no comparte con ningún otro tribunal, que si se quiere es un poco más liviano y le da más atribuciones al presidente de la nación. Históricamente es esto así. ¿Por qué? Porque los candidatos a ser jueces de la Corte los elige el presidente o la presidenta, ¿sí? El Poder Ejecutivo. ¿Cómo los elige? De manera discrecional. Y ahí está bien usada la palabra, ¿sí?
queda a discreción del presidente qué candidato elige para nominar como juez de la Corte o jueza de la Corte. Esto fue siempre así. En el año 2003 sufrió una pequeña modificación, que es que el presidente de entonces, Néstor Kirchner, de alguna manera se autolimita y dicta un decreto, creo que fue un decreto, sí, el 222 del año 2003, que dice, bueno, yo voy a elegir discrecionalmente, pero aquel candidato que yo elija lo voy a someter a un procedimiento de consulta popular. O algo parecido, que implica que todo el mundo va a poder manifestarse públicamente a favor o en contra y dar argumentos. Y después yo, nuevamente, discrecionalmente, voy a evaluar qué es más relevante, si los apoyos o las críticas, y voy a ver si sostengo al candidato o no. Si lo hago discrecionalmente, voy a mandar el pliego al Senado. ¿Sí? Estos dos pasos, que el presidente elija y que lo mande el pliego al Senado y el Senado haga una audiencia pública y evalúe los antecedentes para darle la aprobación, se cumple para todos los jueces. Pero los jueces inferiores a la Corte tienen un paso previo a que llegue a que el presidente decida elegir uno, que es la intervención del Consejo de la Magistratura. Este consejo lo que va a hacer es realizar una instancia inicial de preselección que consiste en un concurso público de oposición y antecedentes. Antecedentes es traerme el currículum. Oposición es una prueba. ¿Sí? Una prueba escrita, resolver casos y después dar una entrevista oral. Con todo esto, el Consejo de la Magistratura, que a la vez está dividido en comisiones hacia adentro, hay una comisión de selección, lo que va a hacer es terminar con una terna de 3. O sea, para cada cargo, de cada fuero, de cada jurisdicción, etc., elige a 3 candidatos. Esos 3 candidatos, si bien en el concurso terminan con un orden de mérito, cuando los 3 primeros, o sea, el podio, pasa en esa terna al Poder Ejecutivo, no es que van con un orden de mérito, van los 3. ¿Qué quiere decir? Que el presidente puede elegir a cualquiera de los 3, sin tener que dar explicaciones, porque está dentro de su esfera de discrecionalidad. Ya está más acotada, porque solo puede elegir dentro de la terna, o a lo sumo podría devolver la terna, por alguna razón, para que vuelvan a hacer un concurso o lo que fuera. Pero no puede elegir a un cuarto por fuera de la terna. ¿Se entiende? Ahora, adentro de la terna, al que le plazca. Podría ser el tercero que quedó en el orden de mérito, por alguna razón. Obviamente, ahí vuelven a jugar cuestiones extrajurídicas, de por qué el presidente elige a uno o no elige a otro. Muchas veces escuchamos, bueno, los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo, uno pone a 2 jueces y el otro pone a otros 2. ¿Sí? Son todas consideraciones políticas, son plausibles, son hasta saludables en una república, siempre que se den dentro de cierto margen de razonabilidad. Lo cierto es que ahí el presidente elige uno de los 3, lo vuelve a mandar al Senado, el Senado hace el concurso de oposición, la audiencia de oposición antecedente, y le puede dar el acuerdo, se llama, o no, a ese candidato, y ahí sí se convierte en juez o jueza, con el acuerdo del Senado. Ya luego no necesita nada más. La nominación, o mejor dicho, la designación como juez o jueza, tiene una particularidad, a diferencia de otros cargos públicos, que son sin fecha, o sea, sin mandato, sin años de validez. No tiene un plazo de validez. O sea, son in aeternum, sine die, ad seculum seculorum. 3 les tiré al hilo. Bien, ¿qué quiere decir? Te designo juez y mientras dure tu buena conducta, podrás seguir desempeñándote como tal. El único requisito constitucional es ese, la buena conducta.
En el 94, junto con el Consejo de Magistratura, se estableció por primera vez otro límite, que es el de la edad. Imagínense que para ser juez uno tiene que haber tenido cierta trayectoria, ser abogado necesita tener unos 20 años, 22, 23, 25, luego cierta trayectoria en tribunales o como abogado, supónganse, con toda la furia, tenés 35 años, sos un juez muy joven o jueza. Bueno, de los 35 hasta los 75, uno puede ser juez mientras mantenga la buena conducta. ¿Por qué? Porque la Constitución estableció ese límite de los 75 años. ¿Cómo opera ese límite? Que si uno cumple esa edad, sigue siendo juez, va a tener que revalidar sus credenciales, llamémosle. Es decir, para continuar siendo juez, ahí voy, Laura, tengo que conseguir un nuevo acuerdo del Senado. Es decir, que me vuelvan a nominar y que el Senado me vuelva a aprobar el pliego. Y ahí también creo que, si no me equivoco, cada 5 años hay que otra vez revalidar. Pero solo a los 75. Laura. No, quería decir que se revalida cada 5 años. Eso. Bien. Eso es lo que me iba a decir. Exactamente. Después, paréntesis, tenemos el fallo Fait, cuando Fait se negó y opuso la inconstitucionalidad de esa cláusula constitucional y lo ganó. Y hoy tenemos otro caso en la Corte, que es el de Hayton de Nolasco, que también mediante un amparo logró continuar luego de esa fecha. Y tenemos el caso Zaffaroni, que llegó a los 75 y renunció. Entonces, como para que vean cómo opera un coso. Ya después lo vamos a ver en particular. Bien, vuelvo para acá. Decíamos, mientras dure su buena conducta. ¿Cómo determinamos si un juez está actuando de manera correcta o no? Bueno, es todo un tema eso. Lo cierto es que si yo considero que un juez no está realizando bien su trabajo, no tanto por el contenido de sus fallos, me puede gustar más o menos, sino porque no actuó conforme a la ley, cometió prevaricato o incluso algún acto impropio de corrupción, de tráfico de influencias, de lo que fuere. Bueno, lo que tengo que hacer es iniciar una denuncia en el Consejo de Magistratura. Va a ser el órgano encargado de tramitar ese procedimiento. Salvo para la Corte Suprema, nuevamente una distinción. Porque un juez de la Corte Suprema solamente puede ser destituido de su cargo mediante otro procedimiento que es específico, que se llama juicio político. Juicio político se aplica al presidente de la Nación y se aplica a los jueces de la Corte y juezas. Este juicio político se tramita en el Congreso de la Nación, fíjese, un poder controlando al otro, y ahí una Cámara de Diputados acusa y el Senado es el que juzga, el que resuelve. Laura. Profe, ¿por qué se le aplica al presidente también? Porque es un resorte constitucional que si el presidente por alguna razón no desempeña bien su cargo, uno podría, bien, el presidente tiene un mandato de 4 años, uno podría acotar ese mandato solamente digamos, válidamente a través de un juicio político. A veces se usan términos como inhabilidad moral o lo que fuere. Imagínense un primer mandato. Eso es si no cumple con sus funciones, como los jueces. Sí, digamos, tiene que ser algo muy grave. Muy grave, sí. Les pongo un ejemplo que ocurrió hace poco en Brasil. ¿Sí? Hubo lo que se llama un impeachment, es la figura que viene del derecho norteamericano, contra la expresidenta Dilma Rousseff. No sé si se acuerdan. No era por corrupción, sino por el manejo de partidas presupuestarias entre un ejercicio y otro, una cuestión así, para apartarla del cargo. Y si recuerdan, ese proceso resultó, llegó a su fin y la destituyeron del cargo.
¿sí? Dejó de ser presidente. Y si se acuerdan, cuando termina el mandato de Trump, también intentaron, incluso cuando él dejó de ser presidente, por eso de que tomaron el Capitolio, también hicieron un proceso, ahí no prosperó. Pero digamos, tiene que haber causas graves y además necesitas quórum agravado, ¿sí? No es sencillo ese procedimiento. Pero lo que me interesa aquí es ver que eso solo para los jueces de la Corte. Acá se llevó adelante en el año 2002, 2003, y prosperó y se destituyeron a varios jueces del tribunal en su momento. Y lo hace el Congreso, ¿sí? Cámara de Diputados acusa, Cámara de Senadores juzga y resuelve, y hay todo un procedimiento de defensa, ¿sí? Puede ir el juez ahí a defenderse, el magistrado de la Corte, y dar sus razones. Pero es un juicio político, quiere decir, no es estrictamente jurídico lo que se debate ahí, o sea, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, lo que hoy nos interesa no es eso, sino lo que pasa con los jueces inferiores a la Corte. Todos los jueces inferiores. Lo que tenemos ahí como particularidad es que va a actuar este Consejo de Magistratura, lo que se llama un jurado de enjuiciamiento, o un jury, se escribe con Y, un jury, para destituir a un juez. Y ahí empiezan a operar los resortes que se dan al interior del Consejo de Magistratura. ¿Sí? Hay comisiones, las comisiones tienen un procedimiento, tienen un quórum, o sea, ya hay como otras minucias que claramente son resortes de poder, ¿sí? No es estrictamente jurídico por los integrantes y por lo que se discute. Y bueno, eso son cuestiones para prestarle atención. Lo que tenemos que entender es que es una de las facultades del Consejo de la Magistratura destituir a los jueces. Incluso puede, si llegar a destituir, aplicar otro tipo de sanciones como rebajarles el sueldo, suspenderlos, quitarle la jubilación, etcétera, etcétera, que son otras medidas, otras armas que tienen. Y ahí entra también el juego de oficialismo y oposición. Todo el tiempo cambian los gobiernos y esos juegos se dan ahí, están institucionalizados, ¿sí? Eso es una ventaja, que se da todo en un marco de ciertas reglas y protocolos y procedimientos. Amén de que siempre haya esas famosas rencillas políticas y acusaciones cruzadas, etcétera. Bien. Más o menos, ¿estamos hasta aquí? Bien. ¿Quién tiene el artículo 114 frente a sus ojos? Yo. Acá lo tengo, profe. Yo. Olius. Bueno, a ver, Nancy, ¿querés leer? Lo leo. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la sección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo... Stop. Vamos de a poquito. El Consejo de Magistratura, regulado por una ley especial. Entonces, acá es donde yo digo esto quedó a medio moldear. ¿Sí? La regulación podría haber avanzado el constituyente, no lo hizo, lo delega en el Congreso. ¿Cómo? Le dice, es una ley especial, es decir, no lo puedes poner dentro de otras leyes, la ley de presupuesto de todos los años, ¿no? Tienes que sacar una ley específica y le dice mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? O sea, esto es agravado. No es los 2/3, pero es la mayoría absoluta de los miembros, no de los presentes. ¿Sí? A veces hay una distinción ahí. Bien, tendrá a su cargo. ¿Sí? Esa es la función principal. ¿Cuál es la función? La selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. ¿Sí? Punto. Alerta spoiler. La segunda función no llegó a cumplirse, no cuajó. ¿Por qué?
porque la propia Corte Suprema, mediante una acordada, dijo, venga, tomá para vos, yo no voy a alargar la administración del Poder Judicial, que tenía la Corte Suprema hasta ese momento. O sea que por la ventana terminó modificando la Constitución, de alguna manera. Administrar el Poder Judicial, que implica el Big Metal, ¿sí? Manejar el presupuesto. La plata. El presupuesto del Poder Judicial, que no es poco. ¿Que quién te lo da? ¿Quién te da el presupuesto del Poder Judicial? En la Cámara, Legislativo. el legislativo. Cuando Cuando presentan se el vota la ley de presupuesto, presupuesto. Sí, pero ¿quién arma la ley de presupuesto? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Y la manda al Congreso. Entonces, todos los años los jueces de la Corte le van a llorar la carta al presidente, che, dame un mango más que no me alcanza para esto, para esto, para esto. Y ahí hay otro tipo de negociaciones. Pero lo cierto es que después esas partidas presupuestarias para todo el Poder Judicial lo termina administrando la Corte Suprema, ¿sí? Esta atribución del Consejo de Magistratura quedó escrita en papel, ¿sí? No terminó de operar. No solo es el presupuesto, sino bueno, manejar los traslados, manejar las oficinas, los edificios, los choferes, y todas las cuestiones más administrativas y de disciplina. Bien, seguimos, Nancy. Pregunta, sigo. una pregunta. Sí. ¿Cómo se resuelve la situación, digo, de que en un artículo se marque una cosa y en la práctica se haga otra? No corresponde. Sí, pero cuando quien te lo dice es el máximo Tribunal de Justicia, estás complicado. Claro, sí. Pero, Estás complicada, es está bien. cierto. No, Claro, está como bien, cabeza pero del Poder marco Judicial. una cosa que me parece ilógica. Si la Constitución es la suprema ley de toda la ley y todo lo que repiten en cada vez, bueno, está bien. Si la Constitución Sí, marca en su una momento cosa, fue algo crítico, pero bueno, alguno podría haber intentado, porque lo hizo a través de una acordada, podría haber intentado un proceso judicial que últimamente iba a terminar en la Corte, era como gastar pólvora en chimango, pero bueno, yo ahí quedó. entiendo la situación. Pero ¿Qué es bueno, un chimango? ¿Alguien sabe qué es un chimango? Es un ave. Un Pájaro. pájaro. Un una vez pajarito. Es carroñero, come de los animales muertos. ¿Y por qué no hay que gastar pólvora? Porque ellos nos ayudan, hacen un equilibrio. ¿Por qué no hay que comen lo que no- matarlos? Por eso, porque hacen un equilibrio, se comen la mugre, hablando mal y pronto. ¿Sabés cuántos que hacen equilibrio hay nos un montón topamos? de chimangos. Bueno, Hay sigo. un montón de Vamos, chimangos. basta, ¿Sigo? basta de cháchara. Nancy, Bueno. seguimos. El consejo. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Bien, Serán sus stop, atribuciones. Stop. Este párrafo es el corazón del fallo Rizzo. Así que ahora Sí. los compañeros se van a meter ahí en esos entresijos. Vamos a ver las atribuciones. Primera, seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Es todo lo Segundo, que les conté recién, ¿sí? exacto, Un concurso. sí. Emitir propuestas en temas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Tercero, administrar los recursos. Stop. Emitir propuestas en ternas vinculantes. Ternas de 3. ¿Sí? O sea, le mandan al Ejecutivo la terna con 3 jueces. Fíjense, son propuestas, ¿sí? No es que
el Ejecutivo esté obligado, no es vinculante, sí que como terna adentro tiene que elegir alguno de esos o se la devuelve, se la puede devolver, pero no puede elegir por afuera, pero es una propuesta que hace el Consejo. Bien, ¿qué más? Sigo, ese es el 3, ¿no? Administra los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Bien. Eso Cuarto, es que quedó de el que lado. dijiste recién. Sí. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Bien, Quinto, las decidir. facultades disciplinarias tienen que ver con, no con destituirlo, sino con aplicar otro tipo de sanciones o multas. Algunas tienen que ver por eso, por indisciplina, otras tienen que ver con desacato, algunas cuestiones por el estilo. Y en eso lo resuelve el Consejo, o sea, hace y deshace el Consejo. Laura. Profe, en esa terna, sí o sí tiene que elegir uno, o si no elige ninguno, ¿qué pasa? ¿O eso no sucede? Si no elige ninguno, declara vacante, el presidente, ¿no? ¿Me estás diciendo? El presidente declara vacante y devuelve la terna y le dice, no sé, vuelva a hacer el concurso, pero bueno, no es lo más habitual, ¿eh? A veces sucede eso, que el presidente devuelva, y sucede también que los pliegos que están en el Senado también vuelvan para atrás. ¿Sí? Y esto acontece habitualmente cuando hay cambio de signo político en el gobierno. Claro. O sea, va a cambiar un presidente, entonces en los últimos meses no se designan jueces, o si hay acuerdo político se designan todos juntos, y a veces se dice, no, mire, la bancada mayoritaria dice, yo no voy a votar estos pliegos que me los mandó otro presidente. Vuelva todo para atrás. Y ahí está, y por ahí pasamos años sin nombrar los jueces porque no se ponen de acuerdo. Pero el procedimiento es ese, no puedes cambiar el procedimiento. Podés no votarlo, pero no puedes cambiar el procedimiento. Bien, ¿qué más? Gracias. Quinto, decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Sexto, Bien, dictar la reglamentación. Stop. Ese es el procedimiento para remover a los jueces. Por un lado, la acusación, y por otro lado, la acusación, y después el jury va a terminar viendo a ver si los remueve o no. Se puede suspender a alguien en sus funciones. ¿Sí? Se puede suspender a alguien con derecho a cobrar el sueldo o sin ese derecho. También el tema de la jubilación. Vieron que muchas veces se dice, bueno, un juez que está siendo juzgado se acoge a la jubilación para que no lo echen, porque si lo echan le pueden quitar la jubilación. Y ahí la cuestión pasa a ser si el Poder Ejecutivo le acepta o no la renuncia. ¿Sí? Son cuestiones bastante habituales. Bien, sí. ¿Cuándo un juez se recusa? ¿Así se dice la palabra? Sí, la excusación o la recusación es otra cosa. Tiene que ver con la actuación jurisdiccional en un caso. Si el juez va a ejercer su cargo en un caso. Puede ser que se excuse él, porque digan, no, yo conozco a una de las partes porque es mi primo, o porque fue mi cliente, o por alguna razón, o porque le tengo enemistad manifiesta. Entonces el propio juez se aparta. Perdón, y también puede ser porque no se considera competente en ese tema también, ¿puede ser? Sí, eso es un tema de competencia, pero ya no es personal. No. Eso no es personal, sino por el tribunal. Ahora, personalmente puedo decir por eso, yo me excuso por una razón propia mía de mi persona. Particular. Y la recusación es lo mismo, pero lo pide una de las partes. Dice, yo no quiero que me juzgue ese juez, porque conmigo tiene una animadversidad histórica, porque no sé, por alguna razón. Porque... Pero eso se puede hacer, es todo un procedimiento para hacer eso. Sí, y terminás en la Cámara, ponele, y la Cámara falla a favor o en contra.
Gracias. Bueno, O en algunos casos termina la corte resolviendo esas cuestiones. Ah, bien. Pero no El tiene que punto ver con 6. de que el juez deje de ser juez, sino que en No. ese caso no actúe. En ese caso no aplica, o sea, no va a estar como juez. Exactamente. Bien, gracias. No. Bueno, el punto 6, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz presentación de los servicios de justicia. Bien, perfecto. Ese es el cúmulo de facultades, salvo la de la administración del presupuesto, todo lo demás procede y se realizan en la actualidad. En Rizo vamos a ver qué pasó con las diferentes leyes que se fueron dictando para moldear esa piedra, digamos, inconclusa. Después vamos a ver qué dice Zaffaroni sobre eso. Lean ahí en el manual que está detallado cuáles fueron las leyes, se dictaron 2 o 3 y la última que pasó. Para poner en contexto político, cuando se dicta esa última ley en el año 2013, se hablaba de la democratización de la justicia. ¿Sí? Era como un objetivo de la ley. Que tenía varios capítulos, ¿sí? Uno era el del Consejo de Magistratura, pero había varios. Por lo general no prosperaron, pero este fue muy controvertido. Ya lo vamos a ver en la exposición del fallo, pero para decir rápidamente, se quería avanzar con que la población, la ciudadanía, tuviera una intervención más fuerte, más directa, en cuanto a la selección, no de los jueces para que empiecen a ser jueces, sino de cuáles jueces van a ir al Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Cuando estudiemos esto, la composición del Consejo, ahora vamos a ver que la clave pasa por quién representa a quién. Y el fenómeno de la representación es un fenómeno político, también sociológico, pero un fenómeno político. Trasciende este caso, ¿no? Pero lo tenemos que entender, ustedes ya deben haber visto en alguna materia, la representación política de las autoridades. En cualquier grupo, vieron que la clase pasada hablábamos de los grupos, las clases, vieron que el profesor le dice, bueno, divídanse en grupitos de A4. Bueno, todos se dividen. Y en un momento dice, bueno, ¿quién va a hablar por el grupo? Y dicen, a ver, ¿quién es el vocero? ¿Quién es el representante? Bueno, eso implica que uno de los 4 va a tomar la palabra por el resto. Entonces va a representar lo que el resto piensa o lo que han acordado. Eso puede ser un grupito de 4 o puede ser un presidente de la nación para 45 millones de personas. La representación política implica que alguien se pone en otro lugar, ¿sí? Que alguien se arroga en la facultad de decidir, de tomar decisiones por quienes son los representados y representadas. Esa representación puede funcionar bárbaro, puede funcionar muy mal, puede tener altibajos, etc. Y es la historia de las democracias en el mundo. Podemos ir también a las autocracias, pero quedémonos con lo que nos gusta, que son las democracias. ¿Sí? Y ahí se habla más bien no tanto de legalidad, sino de legitimidad del ejercicio de esa representación. Cuando vamos al submundo del Consejo de la Magistratura, vamos a ver que se pone en cuestión quién elige a los representantes y de qué modo se van a elegir a los representantes de cada subgrupo, de cada clase. Y ahí lo que lo van a llamar es de cada estamento. ¿Sí? ¿Quién compone el consejo tal, tal y tal y tal? Bueno, ¿y quién va a elegir a los representantes de esos estamentos? ¿Y cómo los va a elegir? Bien, esa ley que procuraba como objetivo democratizar la justicia, una de las cosas que establecía era, mire, a los representantes de los jueces los va a elegir el popolo.
No quién iba a ser juez, sino quién iba a ir, siendo ya juez o jueza, quién iba a ir al Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo se elige? Y si lo elige el pueblo, no hay otra forma en una democracia que... yo quiero, Paula, pedacito. Anda para acá. Se elige con el voto, el sufragio. Y eso no es otra manera que en las elecciones. Y como el órgano o la institución que rige en nuestro país las elecciones son los partidos políticos, nosotros no podemos tener candidatos outsiders, ¿sí? Caídos de un paracaídas. No está permitido, no es que no funcione, no se permite. Che, yo quiero ir a ser presidente, voy solito ahí con una boleta. No, tenés que estar dentro de un partido que a la vez debe cumplir una serie de condiciones. Entonces, lo que se pretendía con esto de la democratización es que los jueces fueran en una lista electoral, ¿sí? Dentro de otros cargos, así como elegimos diputados, senadores, presidente, el consejo escolar, ¿cómo se dice? Los concejales, todo eso, elegir representantes al Consejo de Magistratura por los jueces. Ese es el meollo de RIS. Bien, pero termino con mi introducción. Van a encontrar también en el libro, ¿sí? Les pido encarecidamente que lo estudien de ahí, otras atribuciones del Consejo más detalladas que las que están en el 114, que están en un decreto que hizo un texto ordenado de varias leyes. ¿Saben qué es un texto ordenado? ¿Les suena? Se suele abreviar TO. ¿Nadie sabe qué es un texto ordenado? No, profe, no lo sé, dígamelo usted, por favor. No pienso. Piensen ustedes, ¿qué es un texto ordenado de una ley? Piensen. Para mí, órdenes cronológico, alfabético. Claro, exacto. Si ¿Cómo se quieren- tiene que ir cumpliendo si los quieren- pasos que Si quieren los adoctrino, no tengo problema. los googleo? Ir ordenando. Ir cumpliendo las cosas por orden. O sea, tenés que hacer el punto 1, tenés que después de que hiciste el punto Pero a 1. lo mejor no es eso, porque viste que cada cosa tiene su rareza, así que por ahí no es eso. lo que No. No. Imagínense una ley muy compleja, un código si quieren. Imagínense un código. Una ¿no? reglamentación, ¿no es? No, un código que es una ley. Se dicta la ley, una ley de fondo. A los 5 años se dicta otra ley que modifica 5 artículos de esa ley que tenía 500. ¿No? Se modifican 5 artículos. A los 5 años se modifican otros 5 artículos. A los 5 años se modifican 10 artículos, y así. Pasados 20 años, cuando yo voy a ver, che, a ver, me pasás el código tal, tengo que pasarle la ley original y 30 leyes más. Cada una modifica una partecita. Es un choclazo. Entonces Como llega en este un momento que se dicta una ley que se llama texto ordenado de la ley original. Entonces se incorpora todas las modificaciones, Modificaciones. digamos, de alguna manera se las homogeneiza, ¿sí? Se las hace compatibles. A veces un mismo artículo se modifica más de una vez. Entonces se deja la última versión. Y vos tenés con eso todo limpito. Si ustedes van a Infoleg, Sí. ¿se recuerdan? Tienen Infojus y tienen Infoleg para buscar leyes, decretos, resoluciones. Van a encontrar que dice texto original y texto actual. Si ustedes ponen el original, sale lo primero. Si ponen el actual, van a ver que les aparecen las modificaciones. Y también, abajo del artículo, dice texto modificado por ley o por decreto tanto. Y también van a encontrar ahí que dice normas que modifican esta ley o normas a la que esta ley modifica, esta ley o decreto. Entonces pueden ir para atrás o para adelante. Pero para cerrar, el texto ordenado es pasar en limpio, si se quiere,
todas esas modificaciones. Profe, y te hago una pregunta, porque yo acá te veo el texto ordenado de la ley 24.000, dice 1999. ¿Y también incluye el año que fue modificado, ordenado? Claro, porque se hace por lo general por un decreto, o a veces por una ley, pero por lo general por un decreto, son cosas que suele hacer el Ejecutivo, y lo termina aprobando por un decreto. Entonces, decreto tanto, del año tanto, vos sabés que hasta ese año ese era el texto ordenado, por ahí después se sigue modificando. Se modificando. Pero hasta, Ok. hasta ese año lo tenés todo ahí compendiado. Bien, ahí van a encontrar las... Sí. En el Código Civil y Comercial, ¿se le va a agregar el civil procesal también? No, el procesal va aparte. Civil y comercial se unificaron, pero Sí, el procesal no, va aparte. ahora no hay un nuevo decreto de que lo unifican a los tres. No soy experto en la materia, no quiero jugarme. No me suena, pero no, Ah, no, está bien. Era una pregunta que me había no quedado. lo tengo claro. No lo tengo claro. Bien. A ver qué es importante de aquí. Espérenme, a ver si así ya lo dejamos a los compañeros. La clase que viene vamos a ver todo el tema de vacancia, de suplencia y reemplazos y todo eso con Uriarte. Bueno, ahí van a encontrar todo más detallado, esas funciones, la de los reglamentos y todo eso. Bueno, no, y ya llegamos a la integración. Bueno, listo. Hasta aquí llegué. ¿Más o menos se entiende dónde estamos parados cuando hablamos de consejo? Bien. Entonces, ahora sí, siendo las 11:15, uy, se nos fue el día. Tenemos a los compañeros. Ale, ¿cómo veníamos? Sí, Luis Molina y Miriam Lucero, ahora también. Bien. Cuando quieran, compás. Bueno, entonces vamos a dar el fallo Rizzo, que en el presente, el caso del fallo sería que se presenta, Jorge Rizzo presente, gente de derecho, interpone una acción de amparo con la pretensión de que se declaren inconstitucionales dichas normas de la ley 6855. Los artículos 2, 4, 18 y 30, y del decreto 577/2013. Y que se deje sin efecto jurídico la convocatoria electoral. Se funda su carácter de apoderado de una agrupación que participa en los procesos de elecciones de la Cámara del Consejo de la Magistratura. Y que el voto popular impuesto por la ley 26.855 proscribe a participar a dicha agrupación. Su legitimación radica en la categoría de derecho de incidencia colectiva referido a los intereses individuales homogéneos. Bueno, eso. El juzgado de primera instancia en lo criminal y correccional federal declara la inconstitucional a lo que el Estado interpone un per saltum. Por ende, por entender que Rizzo no posee caso. El recurso de per saltum de primera instancia es concedido por la Corte Suprema de Justicia, pero se cuestiona sus agravios. La Corte Suprema de Justicia cree que existe caso, pero la naturaleza federal de la norma en cuestión y la urgencia del calendario electoral cree que existe caso por la naturaleza federal de las normas y en cuestión y la urgencia del calendario electoral. Por ello estima el amparo de Rizzo y lo considera legitimado en su condición de apoderado de una agrupación de abogados que participa del proceso de elección de representantes del Consejo de la Magistratura. Bueno, acá dice la Corte Suprema de Justicia, dice que la ley 26.855 compromete la división de poderes.
pues el poder se divide en 3 departamentos, con diferentes funciones y forma de elección, cuya legitimidad democrática es idéntica, por lo que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que la conferida expresamente. Así a la Corte Suprema de Justicia, de la Nación y en general a los que la conferida expresamente, perdón, me equivoqué ahí, a lo que los jueces le corresponde velar por la supremacía constitucional, ejerciendo el control de constitucionalidad de las normas contenidas en los casos que se presenten a su examen, y si estas resultaren contrarias a la Constitución o tratados internacionales y afectaran derechos de las personas, aun cuando vengan del órgano legislativo. Miriam, ahí estaba preguntando Laura cuál era el texto de la ley, cuál era la ley. La ley Sí. de la que estamos hablando, de la ley 26855. Bien, esa es la ley que yo les mencionaba de democratización, que va a estar puesta en cuestión en el fallo Rizzo, y tenemos una ley anterior Sí, que es a la que va a volver la Corte. Sí, no me acuerdo, era 24, que no la tengo a mano. No, esa era la anterior. La del medio... 26080. Ah, sí. Te Sí, escuchamos bajo, Luis. Ahí sí. Sí, acerca el micrófono, sí. Ahora sí. Sí. La ley anterior a la 26855 es la 26080. ¿Sí? Bien. Bien, son esas dos las que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Bien. Sí, siga. Lo que hace la 26855 crea una modificatoria en la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Por un lado, Se escucha mal. Escucha mal, Luis, te hace Escucha mal. acople. O tenés Ahí. dos micrófonos abiertos o... No, es uno solo, pero bueno, mi auricular por ahí no es. En realidad los chicos me querían dar el que usan ellos en la computadora, pero son esos grandotes y no quise usarlos. ¿Ahí se escucha mejor? Hay un Hola. ruido No, hay atrás. como un zumbido. Ahí está. Ahí. Paró el Ahora sí. sonido. Ahora sí. Ahora, Sí. lo que la ley 26855 quiere procurar es incorporar la cantidad de integrantes, aumentar la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura y hacer que estos sean por el voto directo popular, ¿sí? Que hasta este momento eran elegidos por sus propios pares. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura con la ley 26080 estaba integrada por 3 jueces, 2 abogados que eran del Colegio Público de Abogados del Federal y un académico. Entonces eran elegidos por sus propios pares, los jueces por los jueces, los abogados por el Colegio de Abogados, el grupo académico también por sus propios pares. Esta ley lo que hace es a los abogados les agrega 1, a los académicos les agrega 5. Hay se escucha una voz de fondo, no sé si ustedes me están Sí. tapando. Sí, se escucha algún micrófono. Sí, ahí me ocupo.
Entonces, lo que se pretendía con esto era incorporar el número de integrantes y que fuera todos por igual. ¿Sí? De manera que lo que se perdía en este caso, bueno, era pero que hizo como delegado de la lista, y ese grupo que pertenecía al colegio público no iba a poder integrar en las elecciones porque estas eran partidarias. ¿Sí? Lo que se pretendía era la elección de personas como candidatas en una lista. Bueno, ahora, por ejemplo, que vamos a votar y tenemos que hacer las PASO como si fuera un candidato político más. ¿Sí? Lo que significaba y que yo entendí es que lo que se pretendía era politizar este organismo para después, a través de eso, dándole una, todos podemos tener alguna ideología, pero desde un marco político, tener el poder de manejar después todo lo que conlleva a las obligaciones del Consejo de la Magistratura, que era no solo la remoción de jueces, sino la designación, administrar, ejercer facultades disciplinarias, y todo eso era como que la justicia perdía su independencia con todo esto. Bueno, ante eso es que Rizzo hace la presentación del amparo, la jueza Servini creo que fue la que Perdón, no se te escucha nada, ahí no se escuchó nada, profe, perdón. No, estamos haciendo un esfuerzo para escuchar. Sí, un esfuerzo tremendo. enorme, sí. Luis, me ¿Sí? parece... ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, entonces me saco esto y va a estar mejor. Sí, señor. Perdón, Ahora, ahí la está tecnología y perfecto. yo no somos amigos para nada y me cuesta horrores todo esto. Así que bueno, la jueza Servini de Cubría le declara la inconstitucionalidad de los artículos que mencionó mi compañera, y a partir de ahí el Estado Nacional lo que hace es hacer el per saltum, porque bueno, tenía la necesidad, consideran que tenía la urgencia y de resolver esto porque ponía en peligro cuestiones constitucionales. Dios, estoy medio trabado. Tranqui. La Corte Suprema admite, y bueno, como mi compañera dijo, admite el per saltum, pero no le reconoce al Estado Nacional lo que pretendía, que era demostrar que Rizzo no estaba legitimado o que no tenía un caso en relación a lo que reclamaba. Por el contrario, lo legitima Rizzo y establece que el caso tenía las necesidades propias, que reunía las condiciones propias de un caso. ¿Sí? A partir de ahí, me perdí. Pero bueno, ¿dónde me quedé? ...114... ¿Qué dice Luis sobre los criterios, sobre el equilibrio y los criterios? Bueno, es más o menos lo que mencionaba. El tema es porque la Constitución Nacional, el artículo 114, ¿sí?,
habla del equilibrio y del criterio, si bien no es específico, ¿no? Y delega en el poder legislativo el ordenamiento de la ley, crear una ley especial, lo que busca es, pretende que, déjame recordar dónde estaba, que sea equilibrado, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la número 6 dice que en el artículo 114, párrafo 6, dice dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todo aquello que sea necesario para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Al permitir que los integrantes de la magistratura pasaran a ser elegidos por el voto popular, lo que estarían es perdiendo la independencia, ¿sí? Y la eficacia de prestación de servicios o de justicia. Por eso ahí es donde se rompe el equilibrio del que habla la norma. ¿Dónde está? Ay, Dios. Sin pensar en particular, ¿dónde me quedé con lo del equilibrio? Me perdí, profe. Te perdiste. Bueno, te guío. La Corte va a poner en cuestión básicamente dos aspectos, ¿no? Uno, el cambio en la cantidad de integrantes de uno de los estamentos, y otro, el modo de elección que al interior de cada estamento se lleva adelante para elegir a esos representantes. Para eso discute o analiza el término de equilibrio entre los estamentos, lo extiende al equilibrio entre los criterios, y después dice algo sobre la cantidad de representantes del ámbito académico. ¿Qué puedes decir de todo eso? A ver si estoy, sí. La ley lo que decía era que tenía que elegir de los jueces el partido mayoritario, el partido mayoritario iba a elegir a 2 de los 3 jueces y el tercer juez lo iba a elegir quien obtenía el segundo puesto en las elecciones. Lo mismo para los abogados, iba a ser de igual manera, y de los ¿Por qué no hacemos algo, Luis? Sí. No sé si lo tenés armadito, si lo tenés ahí en el manual que ya estaba. ¿Cómo era la cantidad por estamento de cada grupo antes de esa ley y después de esa ley que cuestiona Rizzo? No, por estamento se elegían, lo que había mencionado, los jueces, ¿sí? Estaban conformados y elegidos por ellos mismos. O sea, ellos administraban o regulaban esto, ¿sí? Los abogados los elegían desde el colegio público de abogados de Capital Federal, ¿sí? Y a los uy, Dios, ¿cómo estoy?
¿Solo de capital? ¿Quedan todos porteños? No, porque integraba también uno que era de las provincias. Bien, pero veamos cuántos eran por cada Profe, estamento, perdón, más allá de cómo ¿vos se te elegía. referís ¿No? al cuadrito que está en el libro en la página 412? Sí, yo tengo otra página, pero imagino que es el mismo cuadrito. ¿Lo tenés Dice ahí, ley Luis? 24.000. Sí. No. Miriam, ¿vos lo tenés ahí? O Miriam, ¿lo No, tienen yo lo que ahí? tengo La por ahí. 2680 habla de la cantidad, según el estamento, la cantidad total son 13. 2 abogados, ¿es eso? Momento, 3 jueces. Marita, que tenemos dos Claro. expositores. Bueno, porque hay Perdón, 6. perdón. Sí, bueno, yo lo que tengo el equilibrio de los estamentos 13, que dice Ejecutivo 1, Diputado 3, Senadores 3, Claro. ¿no? Eso, Jueces, vamos Eso. a ver Perdón. cómo Ahí es era donde me perdí. hasta la ley 26.855. Considerando 14. ¿Cómo era hasta esa ley y qué cambia la ley? Eso quiero que nos quede claro. Miriam, ¿lo tenés ahí? Sí, bueno, no, a ver. Considerando 14. Sí, considerando 14, ahora, ahí lo busco. Sí, porque tengo un montón y se me mezcló. Acá. Dice, acá, en el 15, con el fin de reglamentar este artículo en el Congreso de la Nación, dictó la ley 26.855, según la cual el Consejo de la Magistratura quedará conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Stop. No, Vamos de a pero esa es la poquito. nueva. Bueno, Esa es la esta 26. Esta es está la bien, nueva. pero vamos de a poquito entonces. Vamos de a poquito. Sí. Un representante del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente pone a uno, que a la vez va a ser el presidente del Consejo. No es poco, porque tiene algunas facultades distintivas después. Entonces, el presidente de la Nación pone uno. ¿Cuántos ponía antes? Antes de esta última ley. ¿Cuántos ponía? Uno. Así que ahí no cambió nada. Ahí no cambió nada. Y antes de eso, también ponía uno. Siempre se mantuvo. El presidente pone uno y es el presidente del Consejo. O sea, fíjense cómo te marca ya que el Consejo de Magistratura tiene una fuerte impronta política, porque si el presidente de la Nación pone al presidente del Consejo, entonces ya va a tener un mandato claro de lo que le interesa a la administración. ¿Se entiende? Sí. Bien. Luego, vamos a ver la cabeza del otro poder, la Corte Suprema. ¿Tiene algún representante en el Consejo? Los jueces. La Corte como cabeza del Poder Judicial, ¿tiene un representante? Los jueces, profe. O yo estoy. Los jueces, pero son los jueces inferiores a la Corte. Yo pregunto, la Corte. Ay, me colgué. No entiendo. Tiene que tener el cuadrito. Luis, ¿tenés el libro? No lo tengo conmigo. Miriam, ¿vos lo tenés por ahí? No, yo estoy fuera de mi casa y me olvidé de traer el libro. Traje todo, pero no el libro. Bueno, Justo no. entonces seguimos con los que tienen el libro ahí. La Corte Suprema originalmente en una ley inicial tenía representación, pero luego se le quitó. ¿Sí? Sí. Y esta última ley no modifica eso, o sea que no participa, la Corte no elige a un miembro del Consejo de la Magistratura. Consejo de Magistratura. ¿Les parece eso razonable o no? Que no tenga representación directa. Sí. En un consejo que va a elegir y va a
remover a los jueces No. inferiores. Paula me dice que se tiene que ir a buscar a la hija. Bien. Ya son 11. ¿Les parece Creo que razonable o no. no? ¿Y por qué? A ver, No, no es razonable. pensemos. Y la ¿Cómo hizo Corte la pregunta, Suprema, que es el profe? máximo tribunal. Perdón. No, perdón. ¿Qué decías, Miriam? ¿Cómo era la pregunta? La Corte Suprema no pone ningún miembro del Consejo de la Magistratura. No tiene representación directa en ese consejo. Ya vimos que la Corte se quedó con la administración del Poder Judicial, que es el máximo tribunal jurisdiccional, pero en este consejo que va a nombrar a los jueces inferiores y los va a sancionar y los va a remover, no participa la Corte. ¿Qué les parece eso? Participa el presidente, participan los legisladores, participan los jueces, participan los abogados, participan los académicos, pero la Corte no. Y a mí no me parece razonable. La Corte es la cabeza del Poder Judicial. El Poder Debería Judicial. tener alguna sugerencia. Debería participar, porque es un poder político también del Estado. Son los ministros. exacto. ¿Debería la Corte meterse en esa pulseada política con todo el resto? ¿O la tendríamos Yo que creo que dejar no. más al margen? No se tendría. Yo creo que tiene que quedar No. al margen, profe. No, tiene que estar Tiene al que quedar margen. al Al margen. margen. Tiene que estar al margen. Porque Porque, en el Consejo, ahí sí se dan duras batallas. claro, Políticas, digo. exacto. Tal vez el objetivo sea ese, ¿no? Preservar a la Corte y que actúe como en última instancia, en todo caso, y no meterla ahí. Y bueno, ¿no es lo que pasó? Que por eso fueron a un Persalton y pasó directamente a la Corte. La Corte. Y ese es uno de los argumentos, sí, que daba rizo. Bueno, pero seguimos. Tenemos, el presidente pone uno, la Corte no pone ninguno. Vamos al otro poder, diputados y senadores. A ver, Luis, ¿qué ponían antes, qué ponen ahora? Bueno, ellos ponen 3 diputados y 3 senadores. Bien, ponen por partes iguales cada cámara. Por partes iguales cada cámara, sí. ¿Eso se modificó o no se modificó con la última ley? No, eso no se modificó, eso quedaba así. Quedaba así. Y después siempre ponen 2 la mayoría y 1 la minoría. Exactamente. Bien, como partido Sí. mayoritario en cada cámara. Bien. Ahora vamos a lo que es más complicado. Vamos a jueces y académicos. Hasta ahí, digamos, con todos esos estamentos no habría problema. ¿Sí? La litis de Rizzo, ¿sí?, se basa en el número de académicos y la forma de designación de los representantes de los jueces. Antes. ¿Me siguen hasta acá? Correcto. Solamente en esos 2 estamentos tenemos problemas con la última ley. ¿Cuál es el problema de los académicos? Académicos, llamemos especialistas de la academia, en derecho, de las facultades de derecho, que ¿quién los elige? ¿Quién elige a esos representantes? Los rectores de las universidades nacionales. Muy bien, Luis, muy bien. Los rectores de las universidades nacionales, uno de ellos es nuestro querido rector de UNPAS, que se reúnen ¿en qué órgano? ¿Cómo se llama? No, se me fue el nombre. Sí, yo ¿Alguien lo había sabe? leído. Consejo Federal de Educación. No. No, ¿El No. colegio de abogados? No, no, No. tampoco. No. no, pará, ¿cómo se llamaba? Consejo Universitario Superior o algo así era. Consejo Interuniversitario Nacional, Universitario Nacional. el CIN. ¿Sí? Ahí está compuesto por los rectores de todas las universidades nacionales, no las privadas, las nacionales. Y por ese consejo es que el rector de la UNPAS fue a representar en el Amicus Curiae, no fue por la Universidad UNPAS, fue por ese consejo, representó a todas las universidades nacionales en ese caso, para que lo veamos cómo actúa.
Entonces, ese consejo va a elegir a los representantes de la academia. ¿Cuántos representantes eran y cuántos quedaron? ¿Cuántos, perdón, qué me preguntaste? ¿Cuántos eran ¿Cuántos hasta la última ley y cuántos de pasaron? jueces? No, de académicos. No, de los académicos. Los académicos eran 1 y pasaron a ser 6. De 1 a 6. ¿Qué les parece ese cambio? Excesivo en la cantidad. ¿Cómo dijiste? Excesivo en la cantidad. Muy Y llama la notorio. atención, ¿no? Porque es el único que cambia para más Para más. y lo hace no de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 6. Entonces, es como, pareciera mucho, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, sí, tal cual. Bien, vamos a los abogados. ¿Cuántos eran y cuántos pasaron a ser? Eran 2 y pasaron a ser 3. Bien, ahí se aumentó también, pero en 1 solamente. Uno solamente. ¿Quién los elige a esos representantes de los abogados y abogadas? Y con la ley vieja, digamos, los elegían el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Sí, digo bien. Y creo que era uno por provincia, así. Y iban a pasar a ser parte del listado en las PASO. No, los abogados no. Eso No, los abogados no, los jueces, perdón. Para los perdón, abogados eso no se cambia. Eso no se cambia. Tiene que haber distribución geográfica entre capital y el interior. Sí. Y creo, si no me equivoco, paridad de género también. Pero se pasa de 2 a 3. ¿Sí? Ahí se aumentaba 3. en 1. Uno Y solo. ahora vamos al estamento más complicado, que es el de los jueces. ¿Cuántos eran antes? ¿Cuántos pasan a ser ahora? Con la nueva Eran ley. 3 y... No, ellos quedan igual, iban a seguir siendo 3. Bien. ¿Y quién los elige? ¿Quién los elegía antes? Y antes eran elegidos por sus propios pares. O sea, el estamento establecía que los elegían, eran elegidos por sus propios pares. Bien, el problema, perfecto. Ahí tenés lo que se llama la Asociación de Magistrados. ¿Sí? Y también tenían que elegir magistrados de la capital, de la provincia y de fuero federal y de los fueros provinciales. Sí. Entonces, manteniendo esos criterios, lo elegían los pares. Los pares quiere decir que otros que ya son jueces eligen a 3 como representantes, como voceros, para ir al consejo. ¿Qué cambio introduce esta ley? Los de los 3 elegían uno en primera instancia, uno en segunda y uno de la provincia. Bien. ¿Laura? Sí, así. Perdón, ¿se elegían entre ellos antes de la ley? Claro. Antes de la ley, o sea, con la ley 26080. Exactamente. ¿Y la 26855 qué dice? Bueno, modifica eso y establece que tenían que ser por voto popular, para lo cual ellos iban a tener que pertenecer a ser candidatos en un partido político y hacer presentarse en las PASO para ser parte de esa candidatura. Bien, entonces, para pasar en limpio, teníamos 13 integrantes, con la nueva ley pasaban a ser 19, ¿sí? Los que más representación iban a tener eran los académicos, llamativamente, y a los jueces, los representantes de los jueces ya no lo iban a elegir los pares, sino el pueblo en las elecciones, ¿sí? No para ser jueces, sino para siendo jueces, para ejercer atenti con eso. Bien, hasta acá la ley, ¿sí? Revestida en ese objetivo de democratización, es decir, que los jueces empiecen a dar cuenta y todas esas cuestiones. Bien,
algo que dijo Miriam al principio y quiero volver, ¿sí? Así que les pregunto a los dos. ¿Cuál es el agravio de Rizo? ¿Por qué Rizo se presenta y en virtud de qué se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es su legitimación? Él se presenta en representación del Colegio de Abogados y como apoderado de la lista 3, gente de derecho. ¿Y por qué un representante de los abogados se presenta? ¿Qué agravio aduce, invoca? Él se presenta porque justamente esta ley no les permitía a ellos poder presentarse como candidatos, porque tenían que pertenecer a un grupo político. Y a su vez... Pero el abogado, ¿qué problema tiene el abogado si no es un representante de su estamento? ¿Algún agravio tiene que haber invocado? Espérate, eso lo tengo acá al principio. Recurso extraordinario, instancia. Artículo 2. Convocatoria electoral prevista por la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Yo lo tenía acá. Miriam, Sí, algo leíste al principio. Sí. Estoy buscando yo también porque había hecho también justamente esa pregunta, la había respuesto y no la tengo contestada y no la encuentro. Rizo se presenta, perdón, se presenta porque se había postulado al Consejo de la Magistratura y por no pertenecer a un grupo político no se le permitía. Tomado, sí. Consecuencia, ¿dónde está? La norma dictada en consecuencia de Rizo presenta al postularse al cargo de la magistratura, reclamando el cese del cercenamiento por no pertenecer al partido político y no estar afiliado, mientras el Colegio de Abogados cambiaba parte interesada en presentarse al colegio a sus colegiados. Según el artículo 21, 23, 187. Publica de acuerdo al artículo 43. Decisión de facultades, funcionamiento del Consejo. Bueno, vamos a avanzar, después volvemos. Sí, perdón. Después volvemos. Tenemos aquí que el artículo 114 habla de que la composición tiene que mantener un equilibrio. ¿Cómo es que lo dice? ¿Lo tienen por ahí? ¿Cómo dice el 114? ¿Dónde está? Profe, bueno, volviendo a lo del agravio. Sí. Bueno, que dice que la Corte Suprema de Justicia cree que existe un caso, pero se cuestiona sus agravios, pues la Corte dice que, que cree que existe un caso por la naturaleza federal de las normas en cuestión y la urgencia del calendario electoral. Por ello estima el amparo de Rizo y lo considera legitimado por su condición de apoderado en una agrupación de abogados que participa en el proceso de elección de representación de la Corte del Consejo de la Magistratura. ¿Ese será el agravio? Sí. Lo de la urgencia electoral es porque se acercaban elecciones legislativas
Entonces iban a poner ahí, en esas boletas, había que poner a los jueces, ¿no? A los candidatos de los jueces. Ahora, volvamos al 114. ¿Lo tenés por ahí, Miriam? Sí, sí. Bueno, dice, hay que procurar un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo dice el 114? A ver. Leo, a ver. Leo todo el artículo porque no. El segundo párrafo. A ver. Segundo párrafo. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indica la ley. Entonces, fijémonos ahí. Primero, hay dos oraciones, ¿sí? Separadas por un punto. Entonces dice, en el primer caso dice, hay que procurar un equilibrio entre la representación de, y ahí podríamos poner dos puntos, los órganos políticos resultantes de la elección popular. ¿Cuáles son esos órganos políticos resultantes de la elección popular? Los diputados y los senadores. ¿Y quién más? El designado por el Poder Ejecutivo, por el presidente. No, el propio presidente. No, el propio presidente. Nosotros elegimos por voto popular, ¿sí?, a los órganos políticos. ¿Cuáles son? Diputados, senadores y el Poder Ejecutivo. El presidente ejecutivo. A esos tres los elegimos. Antes del 94, ¿a quién no elegíamos directamente? Bien. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Al diputado? Al presidente. La elección era indirecta, no había colegio electoral. Bien, bien, Anita. Al presidente no lo elegíamos directamente, se hace como en Estados Unidos, ¿vieron? Se eligen miembros que van al Consejo Electoral y de ahí surge el presidente. Así pasa ahora en Estados Unidos y así era así antes acá. Pero no solo el presidente, ¿a quién más se elegía de esa manera? ¿A los jueces de la Corte? ¿No eran? No. No me acuerdo. A los senadores. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué? Otra vez perdida. Sí. Y a los ¿Qué senadores. preguntó, profesor? Los gobernadores. Los gobernadores, no, era directo. No, directo. Gobernadores directo. El intendente de Buenos Aires, profe. Intendente de Buenos Aires, Claro. sí. Intendente de Buenos Aires, sí. Pero no voy ahí, porque eso no influye ahora en el Consejo de Magistratura. Pero sí, ese es un cambio, tal cual. Intendente ahora es jefe de gobierno y lo elige el pueblo de la ciudad. ¿Y cuál más? Antes lo elegí el presidente. ¿Qué otro órgano? El presidente de la nación, el jefe de gobierno de la ciudad. Diputados, senadores. Senadores. Diputados y senadores. ¿Quién dijo senadores? ¿Quién dijo senadores? Yo. Nancy. Nancy dijo diputados y senadores. No, chao, tiró a la marchanta, no. ¿Quién dijo Estoy mirando senadores? el cuadrito, pero profe, estoy Los mirando el cuadrito senadores donde también dice el iban por estamento. Senadores. Bien. ¿Cómo se elegían a los senadores? Por colegio electoral también, ¿o no? No. Parecido, pero no. Ay, ¿cómo era? No me puedo acordar. ¿A quién representan los senadores? Por la cantidad de los A las votantes. provincias. A las provincias, por la las cantidad de los provincias. votantes de cada provincia. Y dentro de cada provincia, ¿quién elegía a los senadores? Un consejo. Piensen. Autonomía provincial. ¿Quién elige a los senadores? El gobernador. Los constituyentes. No. Gobernador no, sería así a dedo. No, porque si no sería. Sí. Si no es el gobernador, ¿quién? Y los que el votaban, constituye- profe, por la el lista, ¿no era? Era indirecto, era indirecto. La Cámara. La Cámara, ¿y cómo se llama la Cámara?
La legislatura provincial. La legislatura provincial, exactamente. La legislatura provincial elegía a los senadores de la nación. ¿Sí? O sea, era una elección directa. Entonces, pasemos en limpio. En el 94 se cambia la forma de elegir al presidente y la forma de elegir a los senadores. ¿Sí? Porque toda la tendencia en esa reforma constitucional es darle más participación al voto popular. A la vez se acota el mandato de los legisladores, de los senadores, y se acota el mandato del presidente. ¿Quién se acuerda de eso? Eran 8 años y Eran 8 pasaron a años y 4. 4. De 6 a 4. De 6 No, a de 4. 6 a 4. No, sí. Menem lo hizo, ¿se acuerdan? Exacto. Primer mandato de Menem 6, segundo 4, por eso llegó a 10. Primer mandato de Alfonsín 6, que no pudo terminar, pero eran 6. Eran 6. Ni hablemos de la Rúa, pobre, no terminó ni 4. Bien, pero eran 6, se redujo a 4. ¿Y de los senadores? ¿Eran 6 y no se redujo a 4 o eran 6? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Era lo mismo que el presidente, 6 Sí, y lo 4. mismo, eran 6 y 6 y Sí. 4. ¿Saben qué? Los voy a mandar a educación cívica, valores cívicos, educación ciudadana, no sé cómo se llama ahora. Educación para los valores de la República Democrática. No sé cómo se llama, pero los voy a mandar de vuelta. Construcción de la ciudadanía. Eso, construcción de la ciudadanía. Eran 9 años para senadores y se redujo a... ¿Se redujo a? 6. 6. 6. 6, muy bien. Que se renuevan se renuevan por 3. Por Cada mitad. 3. Por por mitades. tercios. Por tercios cada 2. Cada 2 años se renueva un Claro. tercio. Bien. Escúchenme una cosa maravillosa. Son las 12, ¿sí? Y estamos por la mitad del fallo. Y tenemos que repasar un poco el fallo. No sé si me están mirando. Sin duda que sí. Bien. Sin duda que sí. Entonces le vamos a dar otra oportunidad. Porque yo me mandé un moco de entrada, entonces hoy soy piadoso. Les debo las notas y ustedes me deben el estudio. No se hable más. Bien, entonces vamos a cerrar acá y vamos a continuar la clase que viene. Vamos a cerrar Rizo. Y tengo a Lucas, Camila y Valeria que nos van a hablar de Uriarte. ¿Andan por ahí? Lucas, Camila, Valeria. Valeria la estoy viendo. Sí, profe, estamos preparando el fallo. Bien. Lucas lo estoy viendo. Y Camila no la estoy viendo. Bien, tiene que salir impecable, ¿eh? Qué presión, profe. Qué presión. Bien. Ok. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí, señor. Bueno. Stop. Profe, Vamos a... ¿nosotros cerramos acá o continuamos la clase que viene en la primera parte? Mira, Miriam, mírame bien. Mírame bien. Mírame bien. Miércoles 8. Miércoles 8 a las 8. ¿Sí? Porque me di cuenta que parece que estaba leyendo un libro equivocado, no sé qué pasó. Bueno, tenés oportunidad de reivindicarte la semana que viene. Ah, gracias, profe, gracias. Miércoles 8 a las 8. Bien, ahora voy a parar de grabar